Módulo 4. Forma y contraforma tipográfica. El ojo es una especie de cámara fotográfica cuya superficie sensible, la retina, está dispuesta en el fondo de un globo redondeado. La imagen que se forma en el fondo de cada ojo no es más que el punto de partida de la percepción visual. Después es codificada en impulsos eléctricos que, transmitidos a través de las áreas visuales del cerebro, son analizados en términos del conocimiento de formas, colores, movimientos, proporciones, etc. Cuando el ojo ve un grupo de letras, es el cerebro quien percibe las palabras. Esas palabras tendrán sentido para el que conozca el idioma en que están escritas. A su vez, alguien entrenado con experiencia verá ciertos rasgos formales en esas letras. El conocimiento adquirido previamente le permitirá situarlas dentro de determinado estilo o época histórica. Podríamos concluir entonces que vemos con el cerebro. El ojo solo transmite impulsos nerviosos. En el proceso de percepción, el sujeto, guiado por su experiencia y por sus expectativas, valora algunos rasgos especialmente significativos e ignora otros que considera irrelevantes. Así, la percepción visual busca el significado de los estímulos anclando el conocimiento en los patrones invariables, es decir, el género o modelo, a partir de los cuales puede reconocer sus variables accidentales. O dicho de otro modo, las particularidades. En conclusión, los fenómenos que definen la percepción son 1. Identificación o reconocimiento perceptual del estímulo. El observador asimila el estímulo por asociación a otros tipos conocidos en su experiencia anterior. 2. Diferenciación. El sujeto descubre en el estímulo aquellas particularidades que lo diferencian o asemejan a otro. Tomando esta serie de letras P como ejemplo, podemos reconocer cuáles son las leyes perceptivas, de las cuales algunas nos resultan más pregnantes, más fáciles de recordar, más fuertes, más sencillas o más complejas. Para comenzar a hablar de forma y contraforma, vamos a citar a Mozart. El silencio es muy importante. El silencio entre las notas es tan importante como las notas mismas. El silencio entre las notas crea en la música. El silencio podría ser el equivalente al espacio en blanco. La percepción de una letra se basa en la relación forma-contraforma de la misma, principio figura-fondo. Forma y contraforma se refiere al espacio que rodea por dentro y por fuera a la forma de la letra. La contraforma es el blanco interior del signo y es tan significativo para la legibilidad como la forma de las letras en sí. La forma del signo tipográfico es producto del manejo de los blancos internos y externos del mismo. Desde una perspectiva física, una composición tipográfica clásica se encuentra conformada por sectores homogéneos, blancos y negros, colocados de forma continua y en un mismo plano. Es el contraste tonal el que define la legibilidad del producto tipográfico, función primordial del mismo. Podríamos decir que forma y contraforma son unidades de comunicación gráfica elementales. Cuando se combinan las letras formando palabras, las formas crean nuevas contraformas entre ellas, que definen y limitan el espectro del espacio. Estas contraformas enriquecen y esclarecen el sentido mismo de las formas participantes. Para poder comprender mejor la percepción aplicada a la tipografía, debemos revisar los principios de la psicología o teoría de la forma Gestalt. A finales del siglo XIX, un grupo de alemanes fundó la psicología Gestalt, forma, estructura u organización y configuración, y revolucionó el camino de las ciencias psicológicas. Expuso la radical importancia del estudio de los elementos en conjuntos, estructuras e incluso de las formas y qué procesos intervienen en la percepción de estos. Uno de los fundamentos de los precursores es que en todo campo perceptivo sensorialmente abarcable se diferencian un fondo y una forma. La forma es una figura dominante que toma su sentido al emerger el fondo, y el fondo es un plano posterior que da sentido a la figura o forma. Sin embargo, la percepción de la forma no es un hecho objetivo, es el sujeto quien aísla la figura de acuerdo con su atención y sus necesidades. También se sostiene que la percepción es un acto de agrupamiento y organización mental, único e individual, determinado por estímulos, siendo así una organización de elementos con significado propio, obtenidos de la interrelación de estímulos externos. Varios sentidos colaboran para que formemos una percepción y una imagen visual. Por tanto, el acto de percibir es un acto de integración y de síntesis. Percibimos elementos simples, siempre rodeados de otros, que conforman nuestro campo visual, pero también existen otros que conforman la percepción total, como el fondo que lo acompaña. Esto hace que el ojo haga el recorrido de la lectura perceptiva interrelacionando dos estímulos figura-fondo.
Este mecanismo se conoce como dinámica perceptiva y se apoya de 3 factores. 1. El cambio. Es el valor perceptivo de un elemento en relación con lo que le rodea. Adquiere su significado, figura fondo, dependiendo del fondo en el que se encuentra. 2. La constancia. Es el fenómeno por el cual somos capaces de identificar los objetos. 3. La fluctuación. Es el movimiento aparente de los objetos en el campo visual, siendo este un fenómeno de la estructura de nuestros ojos. Fondo y figura son igual de fuertes. El fondo puede hacerse figura y la figura fondo, dependiendo de nuestra voluntad selectiva. Se establece como fundamento que una parte en un todo es distinta a esa parte aislada, o en otro todo, que se deduce de una serie de principios o leyes de la organización perceptiva. Estas leyes son la ley de la proximidad, en donde se dice que nuestra percepción está determinada para agrupar conjuntos de elementos de acuerdo con la cercanía de estos y se refuerza cuando existe semejanza entre ellos. Ley de semejanza. Se refiere a la asociación de similitud de elementos, con mayor énfasis si es que poseen cualidades comunes. Dirección. La horizontal y la vertical. Son las direcciones predominantes que rigen la posición de los elementos y se deben a razones sensorio-motrices. Solo las circunferencias y las formas que surgen de ella carecen de dirección en sí mismas. Inclusión. Es la organización de grupos de elementos contenidos unos en otros con cierta repetición, no necesariamente de la misma forma. Ley de continuidad. Es la disposición simple y continua dentro de un conjunto de elementos que tienen un principio y un fin. Esta se conoce también como factor de destino uniforme por Weitemer. Ley de cerramiento o cierre. Consiste en ver un todo cuando se nos presentan las partes que lo componen, siguiendo su estructura básica. Es una tendencia del ojo a hacer un cierre por nuestra experiencia y memoria, ya que una forma cerrada resulta más estable que una abierta. Ley de pregnancia. Es el análisis estructural mínimo que se requiere para percibir los elementos con mayor rapidez, agilidad y facilidad. Las formas más puras son las más fáciles de percibir, como el círculo, el cuadrado y el triángulo. Cuando componemos un texto, el grado de destreza al manejar las contraformas determinará la armonía con la que las palabras forman un conjunto. En otras palabras, la facilidad con que podríamos leer el texto que se ha compuesto. Nuestra percepción sensible, óptica y estética es mucho más compleja que la construcción geométrica, y es a ella a la que debemos recurrir al buscar equilibrio entre el blanco y el negro, y entre las formas. Un trabajo que parece correcto al ojo no puede ser construido geométricamente, sino que la percepción exige ciertas correcciones a la geometría para evitar ilusiones ópticas. Como dice el dicho, hay que construirlo al ojo. Para que podamos llevar adelante esta tarea debemos entrenar nuestra percepción y sensibilizar. Un cuadrado geométrico es percibido como más ancho que alto. Del mismo modo, un círculo geométrico es percibido como más ancho que alto. Un cuadrado y un círculo ópticos deberán ser construidos ligeramente más altos que anchos para verse cuadrados y circulares. En una figura dividida transversalmente en dos mitades, la parte inferior se ve más pequeña que la superior. Para igualarlas es necesario desplazar la división ligeramente hacia arriba. La tipografía como una disciplina visual también se encuentra íntimamente ligada al ritmo. En una simple línea del texto encontramos que la separación que hay entre cada letra constituye blancos regulares, que a su vez interactúan con espacios o silencios más grandes que obedecen a la separación de palabras. También se relacionan rítmicamente las líneas de las palabras separadas entre sí. De la armonía de este conjunto depende el resultado del bloque. Si este ritmo es constante, relativamente regular, el bloque de texto tendrá un gris homogéneo. El ritmo se rompe cuando los espacios internos del texto cambian de tamaño. Esos cambios de ritmo generan dificultades en la lectura. El ritmo puede complejizarse sin perder la estructura que lo hace reconocible. El uso de signos de diferentes características morfológicas y tamaños también lo modifica. En el trabajo tipográfico, el ritmo constituye un elemento de imprescindible dominio, porque es la red que contiene la puesta en página, el diseño de un signo o, como ya dijimos, la composición de un texto.